Kawak'anta kunchalar way'enrex winaqa t'wilkata chpan la ak'ab' rejro'na qatiyoysama wajata r'um are' jatwilkat rontipu'joj qanab'aram k'e'am ixin q'orik chirij la poqon q'orb'al ro'nan qachapanchi' k'e'am ixib' k'ujtanik no'oj chirij qaq'orb'al poqon q'orb'al lore' la Petra k'e'am ixib' qab'anam qapaj q'ama wajat chab'an compartir la transmisión lo chaye'koon janaj aloq'manik o chatz'ib'akon wulqa' rontin qaqapan ruk' la kamanik lo' ja'ar la qa'san qab'irsam la q'iij reh ro'na qoqsam arkoon chipaam la wi'b'al la aprendizaje del idioma maya Poqomam pan Facebook ja'ar naraqam pan YouTube na'aj k'aqal kab'ij la qa'san qab'irsam la q'iij reh ro'na kore'eet rikamaj awaj jat k'ujtaneel rikamaj awajat nawut'aliim k'e'am ixib' no'oj chirij qaq'orb'al chirij qak'achariik k'e'am ixib' juuj qalam wach ajpare' qaraqam k'e'am ixib' q'orik chirij qatinimit y re' la qa'sa nqajam qak'utum la q'iij reh ro'na qachapam chi' ruk' la q'orkil ruk' wa'rik qatinimit chi je' qaq'orb'al reh qak'axamam qa'sa kamaj je'lo' hoj wulkooj la tinimit Poqom xamanjunaj twach mara t'ak'pan janaj tinimit hoj wulkooj pan wajqi'n tinimit y xare'lo' wul janaj rikoor re' qab'irsam la q'iij reh ro'na. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, a los que nos ya están siguiendo en esta transmisión en vivo. Hoy vamos a dar inicio a un proceso de socialización de información sobre el idioma maya Poqomam, jornadas así en vivos, y pues invitarle a usted a que pues comparta esta transmisión, etiquete a sus compañeros, docentes, estudiantes, amigos, o si a usted le encanta temas sobre el idioma o los idiomas mayas y principalmente el Poqomam, pues este es el espacio indicado. Van a ser varias jornadas y pues hoy vamos a socializar breves historias y antecedentes sobre el idioma maya Poqomam y pues vamos a dar inicio. Entonces, gracias a ustedes los que ya están acá presentes en nuestra sesión en vivo y pues déjenos también un comentario desde donde pues visualiza nuestra transmisión. Y lo decía también, este video pues va a estar disponible posteriormente en YouTube. Nos encuentran también como aprendizaje del idioma maya Poqomam y pues ahí usted puede encontrar esta información posteriormente. Mi nombre es José Luis Conguache, soy maya Poqomam, pues me encanta todo este campo del estudio del idioma y pues a través de esa indagación que hemos hecho, hoy pues vamos a compartir cierta información al respecto. Entonces, nuestro tema del que nos reúne el día de hoy lo hemos titulado como Orkir Poqon Q'orb'al, es decir, una breve historia del idioma maya Poqomam, ciertos antecedentes que hemos encontrado en diferentes documentos y pues investigaciones donde hemos tenido la oportunidad de participar. Entonces, hemos hecho una pequeña compilación y pues creemos necesario conocer nuestra historia y de alguna manera rastrear esa conexión con nuestros ancestros y entender de alguna manera por qué estamos distribuidos los pueblos Poqom a diferencia de otros pueblos. Si podemos ver a otros pueblos como el Cachiquel, el Quechí, el Quiché y el Man, pues estos pueblos se asientan en un área geográfica bastante colindante, es decir, un municipio tras otro y no son tan dispersos. Pero el idioma, digamos, el pueblo Poqomam, pues tiene una característica, pues que se asienta en 3 departamentos, en 6 municipios, y de alguna manera, pues están bastante dispersos, y eso, pues de alguna forma, genera como el idioma, de alguna manera, pues nos ofrece el entendimiento de todo ello, y nos ofrece también esa conexión entre los pueblos que conforman el idioma. Muchísimas gracias a los que ya están comentando. Karina Perdomo, buena tarde, les saluda de Matitlán, soy maestra y quiero aprender el idioma Poqomam para enseñarlo a mis alumnos. Excelente. Este es un espacio de formación gratuito, pues compartan a sus compañeros docentes también. También ofrecemos textos que posteriormente ustedes pueden preguntar y con mucho gusto les vamos a dar la información que corresponde. Bien.
Vamos a dar inicio entonces. Primero, pues es importante ubicarnos geográficamente y entender cómo se ubica el idioma maya Pocomam en el territorio políticamente distribuido actualmente, lo que es Guatemala. Recordemos también que las comunidades lingüísticas, los pueblos mayas y todos los que se asientan en un territorio, pues no respetan esas líneas políticas y pues se movilizan por muchas razones. Pueden ser por razones bélicas, conflictos de un pueblo con otro, pueden ser por migración también, por situaciones sociales o ambientales o desastres, pues pueden ser muchos factores que obligan a una población en determinado espacio-tiempo movilizarse a otra comunidad en búsqueda de una estabilidad geográfica. Entonces, si ustedes pueden observar en el primer mapa, pues que se estima que es por alrededor de 1524. Esto es una estimación que hace Richard Richards en el Atlas Lingüístico de Guatemala, publicado en el 2003, y pues nos ofrece de alguna manera una visión donde nos indica pues el idioma Pocomam de alguna manera ya estaba sentado en esos años 1524, que es el año de la invasión, en el área donde actualmente pues se ubican, es decir, en el área de la meseta central, que es Guatemala, en la parte oriental, que es Jalapa, y la parte sur, que es Amatitlán específicamente, y todo su alrededor del lago de Amatitlán. Entonces, ya en esa época de la invasión, de la llegada de los españoles, pues ya el pueblo Pocomán ya estaba de alguna manera sentado en este territorio. En el segundo mapa que vemos acá, que se estima que es del año de 1700, pues ya el pueblo Pocomán se mantiene en su territorio, pero ya abarca parte de la costa sur y pues donde se asentaba también los pipiles y colindando con el pueblo Xinca. Entonces, de aproximadamente unos 200 años, pues empieza esa movilización nuevamente y pues empiezan a sentar en otro territorio. Y pues vemos otros idiomas y el pueblo Pocomán pues colindaba con Cachiquel y pues sigue colindando. Por ejemplo, Palín Escuintla colinda con Santa María de Jesús, que es pueblo Cachiquel, y pues en el pueblo Chortí, que se ubica en el área de Chiquimula. En este caso estamos hablando de los Pocomames del área de San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula y San Carlos Alzatate. Entonces tienen cierta relación que colindan. Y pues con el pueblo Achí, entonces ya vamos a ver más adelante algunos extractos de algunos títulos, documentos, crónicas coloniales o títulos de tierra donde pues mencionan al pueblo Pocom y los ubican inicialmente en un territorio en específico y a ese territorio le llamaron el Nimpocom. Es decir, se ubicó en el área de las Verapaces. Entonces, este mapa pues, nos ofrece ese panorama de cómo de un tiempo a otro pues, se movilizan las poblaciones y se ubican en espacios determinados. Entonces, gracias a los que se están integrando y pues dejan su comentario, pues aquí los vamos a ir colocando en la transmisión. Y pues alguna duda, algún comentario, algún aporte, pues lo pueden hacer. Este es un espacio de diálogo y de aprendizaje colectivo también. Yo aprendo de ustedes y pues si hay alguna duda, pues con gusto vamos a proceder a esta información. Bien, entonces ya el siguiente mapa, por ejemplo, este es un mapa también que nos, de alguna manera nos ofrece otro panorama, es decir, otra ubicación. Esto es tomado del libro de Memorial de Sololá, publicado recientemente por el lingüista Sergio Romero. Y pues igualmente este mapa, la recreación y con los datos que este recopila, pues sigue ubicando al idioma Pocom o el pueblo Pocomam, es decir, en toda esa zona. Es decir, el pueblo Pocomam abarcó una zona geográfica bastante amplia y es lo que vemos acá donde dice zona Pocomam, donde pues como mencionábamos la parte de Misco, lo que es Chinautla y pues el centro de Guatemala y también lo que es Jalapa y pues en la parte de Escuintla, en este caso pues Amatitlán en cierta época determinada. Entonces nos permite ubicarnos geográficamente sobre ello. Donde nosotros encontramos mención del pueblo Pocom y es algo muy importante que indicar, el pueblo Pocomam no tiene una tradición, digamos,
un escrito donde hable o se describa sus orígenes, su trayectoria y todos esos linajes que pudieron haber existido en algún momento, como los cachiqueles, por ejemplo, tienen el Memorial de Sololá, Análisis de los Cachiqueles, pues que narra desde que estaban en Tulán, vienen a estos territorios, la distribución de sus tribus, de sus linajes, hasta la llegada de los españoles, y pues registran después de la llegada de los españoles todos esos acontecimientos, los enfrentamientos, los levantamientos que pudieron haber, aparece calendario y una serie de información que es muy importante para un pueblo. Entonces el pueblo Pocomán pues no, en este caso carece de esa información. Puede ser de que exista algo, pero hasta la fecha pues no hemos tenido contacto de ello, y entonces el pueblo Pocomán es mencionado en títulos, anales y textos antiguos. En este caso, el título de los señores de Totonicapán, ahí pues se menciona al pueblo. Los cachiqueles también en su relato pues también mencionan al pueblo Pocomán. El Rabinal Achí, que es una obra del pueblo Achí específicamente, pues también menciona dentro de todo su fragmento eventos que tienen relación con el pueblo Pocom. En este caso, pues mencionan al Nin Pocom, y es ahí donde mencionamos que el territorio que inicialmente ocupó el pueblo Pocomán y el pueblo Pocomchique en su inicio, pues eran una sola población, pues se le llamó Nimpocom. Entonces, estos son de los textos donde nosotros podemos encontrar registros o rastros de alguna manera del pueblo Pocomán. Entonces, acá nos dice que a finales del posclásico los Pocom ocupaban un vasto territorio que iba desde la Boca Costa de lo que hoy es el departamento de Escuintla. Entonces, aquí ya nos representa a nosotros los Pocom del sur, pasando por el Valle de Guatemala, pues mencionando y ubicando al pueblo de Chinautla y Misco, y llegando hasta las Verapaces, nos dice. Entonces, recordemos que el Pocomam y el Pocomchi, pues son idiomas hermanos. Entonces en algún momento eran una sola forma de comunicación, era un solo idioma, pero después se dividió, y pues actualmente existen dos pueblos. Pues pueden ser varios factores, y es interesante porque si vemos el mapa que tenemos acá, los Pocomchi, por ejemplo, colindan con los Echchi, y pues todo esta área, de alguna manera, pues se ubicó en algún momento, el Nimpocom. Algún grupo en algún espacio-tiempo pues se desprendió y buscó otros territorios, y se fueron trasladando, y pues creeríamos que son los Pocom que se ubican, algunos se quedaron en la ciudad de Guatemala, en este caso el territorio de Misco-Chinautla, otros pues que ocuparon alrededor del lago de Amatitlán, y otros pues se fueron un poco más al oriente en el área de Jalapa. Entonces, Susana Miles, que también es una investigadora que habla de los Pocom del siglo XVI, pues propone que también los Pocom o los Pocomam estuvieron también en algún territorio de lo que hoy es El Salvador. Podría ser posible porque, digamos, en Jalapa se asientan 3 pueblos, y ya es casi que colindando a la frontera del Salvador. Entonces, no hay una certeza, pero es como que la cronología que nos ofrece para ubicar al pueblo en sí. Las crónicas pues nos afirman que los Pocom son nativos de las Verapaces, es lo que les digo, el Nimpocom, porque es mencionado en el título de Cacoj. Es un título escrito por los señores de San Cristóbal, Verapaz, lo que hoy es actualmente, y pues responde al siglo XVI aproximadamente. Recordemos que pues en esta época, cuando ya era posible plasmar, digamos, nuestros ancestros de forma forzada aprendieron el español, pues también tenían en la memoria sus conocimientos, su tradición oral, su historia, y de alguna manera dentro del registro de títulos y una serie de documentos coloniales que se fueron creando, pues fueron argumentando sus orígenes, y es ahí donde aparece también y hacen mención del pueblo Pocomán. Y pues lo que les decía, que pues el pueblo de San Cristóbal, pues donde estuvo un antiguo asentamiento prehispánico, nos dice acá. Posteriormente un grupo se separó, moviéndose en dirección sur hacia el Valle de Guatemala, los ancestros de los Pocomam de hoy. Entonces,
acá nos ofrece un dato muy interesante, es decir, el título de CACOG nos dice que, pues bueno, sí estábamos ubicados en el área de las Verapaces, en el área de Nimpocom, pero en algún momento dado, pues un grupo pues decidió desprenderse y ubicarse y trasladarse y migrar a otro territorio. Y pues ese pueblo o esa comunidad es lo que ahora pues está en el Valle de Guatemala principalmente, y pues luego pues se fueron dispersando poco más hasta sentarse donde actualmente existen los pueblos Pocomam actualmente. Entonces los de Cacó pues tuvieron sangrientos conflictos en límites con los Pocom, es decir, ahí también es importante mencionar que en la época de la llegada de los españoles, pues no era todo paz, no era todo tranquilidad, sino que también habían conflictos entre poblaciones, entre un pueblo a otro, y pues también eso fue como que una situación que condicionó el rápido avance de los españoles, y pues aquí muy bien lo menciona el título de Cacó, pues que habían un dilema entre las colindancias de sus territorios, y pues los Pocom de Tactic, Tucurú, y pues también en esa área, es decir, donde actualmente se ubican los que son del pueblo Pocomché. Entonces, esto nos da una conexión histórica, de alguna manera, que pues sí somos pueblos hermanos y pues en alguna época de la historia nos tuvimos que separar y ubicarnos en otro territorio. Acá pues en el mapa ofrecemos lo que está en la ubicación geográfica de lo que mencionábamos, pues ubicamos a Panzó, Santa Catarina Tlatinta, Tucurú, Tamaú, Tactic, Santa Cruz, Verapaz, San Cristóbal, Verapaz, es decir, toda esta región se podría considerar que fue el área Pocom en algún momento, y pues las evidencias arqueológicas pues sugiere que sin embargo a lo largo del periodo de estabilidad de la zona Pocom, desde el preclásico hasta entrando al siglo XIII, cuando las incursiones quichés y nahuas, tras años de vivir con antigüedad y con conflictos intermitentes, habrían provocado la migración paulatina del Pocom. Es decir, también la Confederación Quiché o el pueblo quiché en su momento, en su apogeo, pues también invadía y tenía conflictos en apoderarse de otros territorios, y recordemos que el área de las Verapaces está muy cerca del área del pueblo quiché, entonces esos conflictos eran comunes entre los pueblos, y pues llegando hasta Panzós, el valle del Polochic, hacia el sur donde forman otros reinos de Pancac, por ejemplo, San José Pinula, y aquí pues ya es interesante porque ya nos ubica que había un asentamiento Pocom en el área de lo que hoy es San José Pinula, en el área de Misco, en el área de Popoyá, que es San Miguel Petapa, en el área de Amatitlán, posiblemente de Acazahuastlán, y en el oriente. Y sí hay evidencia arqueológica, AMSA en su momento, pues dentro de sus informes, ha encontrado ofrendas en barro, vasijas y una serie de recursos y materiales propios del pueblo maya, que pues en el fondo del lago, y en algún momento pues eso me imagino que fueron como una ofrenda hacia la energía del lago, y también el agua pues era un elemento sagrado, y la ubicación estratégica alrededor del área, lo que hoy es San José Pinula, el área de Misco, que no está tan lejos, lo que es Villanueva y San Miguel Petapa actualmente, en una época de la historia, pues eso fue un área Pocom, es decir, lo poblaron estos pueblos en su momento. Pues ya más adelante de todos estos datos, pues los Pocomán nunca formaron una unidad política, nos dicen, es decir, nunca fueron un bloque en específico, y pues también los de Cacoj nos indica ese indicio, pues que se tuvieron que separar y se fueron ubicando a otros pueblos, desde las Verapaces, pues los quichés junto con los chajomás integraron la Confederación Acajal, como hemos visto, y la continuidad geográfica de los Pocom. Aquí este mapa pues es un mapa que propone Susana Miles, y pues coincide con los anteriores que ya hemos mencionado. Entonces la tradición oral o los registros que podemos encontrar en diferentes documentos pues nos ubican en esta área geográfica, y estas ubicaciones principalmente parten después de la invasión, es decir, de 1524. Antes de ello, pues pudo haber sucedido otras situaciones que hasta la fecha no hay registro, pero ya con la llegada de los españoles, pues el pueblo Pocom ya estaban asentados en su mayor
en su mayoría en este espacio geográfico. Entonces, pero hay otros relatos que nos van indicando que pues sí, éramos de las Verapaces. Acá pues podemos ver también, es decir, el pueblo Pocom, ya con los avances arqueológicos y otros recursos, por ejemplo, según algunos memoriales, pues nos indican que también el pueblo Pocom en algún momento tuvo un territorio específico que se llama Rashich, y pues nosotros Rashich en Pocomán pues lo entendemos como metal verde o frío o duro en algún momento, y que hoy es los encuentros cerca del pueblo de viejo de Chichois. Entonces acá este espacio arqueológico pues se estima que pues acá estuvieron asentados los Pocom en su momento, y pues colindando con los Ekchi y con los Achi sucesivamente, pero en algún momento pues los quiché en su expansión pues llegaron a este territorio, hubo un conflicto bélico, lograron vencer a estos pueblos y de alguna manera pues se quedaron con el territorio. Y en algunas crónicas, bueno, este documento donde lo extrajimos pues sugiere que los quiché, por ser una zona bastante estratégica, lo propusieron como un centro importante, como un tulán, es decir, un lugar de importancia, de mando, porque el punto era muy importante estratégicamente, porque a sus alrededores también existían otros pueblos que de alguna manera, pues ya con ese conflicto, pues ya estos pueblos empezaban a tributar a lo que es al pueblo quiché. Bueno, el encuentro de Rashid, pues lo ubican en el posclásico temprano, entre el año 600 a 1100 después de Cristo. Es acá donde le mencionaba que pues en el periódico clásico era uno de los centros de poder del pueblo Pocom. Los Pocom entraron en las Verapaces desde el sur, nos indican, y pues de alguna manera tuvieron un conflicto con los Ekchi, pues expulsaron a este pueblo Ekchi para asentarse en este territorio, pero posteriormente pues los quichés se apropian de este espacio y pues lo colocan como un espacio importante, es decir, un espacio dedicado a la serpiente emplumada, que sería Cucumatz en este caso, Cuculcán o Quetzalcóatl en algún momento, según el pueblo donde corresponde. Entonces es interesante cómo estos conflictos generan un cambio territorial y pues de subordinación, obligan a la separación de un territorio a otro para buscar otras oportunidades y de alguna manera pues empezar a tributar a un pueblo en específico. Ya entrando en, digamos, esto es el título de Totonicapán, de Cacoj específicamente, pero también los anales de los cachiqueles pues también nos ofrecen dentro de todo su relato un espacio, y mencionan ese encuentro que tuvieron con el pueblo Pocom en su momento, y pues acá Gagavitz y Zactecau ordenan a los compañeros y pues indican a los guerreros que se colocaran sus arreos y toda su indumentaria como para entrar en batalla, y pues así hicieron, pues colocaron sus escudos y pues de alguna manera se mostraron ante los Pocom, y estos pues se llenaron de terror y los nuestros los perdieron enseguida y los atormentaron. Es decir, recordemos también que el pueblo cachiquel era, en este caso, era un pueblo también fuerte militarmente hablando, y pues también así como los quichés y los cachiquel pues estaban en una expansión de alguna manera, y pues ya al presentarse ante el pueblo Pocomi por su poderío militar, de alguna manera pues los Pocón no pudieron hacer mayor cosa. Luego pues Gagavitz y Zactecau pues dirigiéndose a los quichés, vamos todos a ese lugar, conquistemos la gloria de todos los 7 tribus de Tecpan. En este caso, Adrián Recinos, quien escribe lo que es los anales de los cachiqueles, pues sugiere que dentro de estas tribus que se denominan de Tecpan, también estaban los Pocom, y pues eso también según Brasier de Bourbourg, y pues la idea era de rebajar sus orgullos, entonces era prácticamente destruirlos desde el amplio sentido para que estos pues no pudieran hacer algo al respecto.
Y pues lo interesante dentro de este relato, cuando los cachiqueles se encuentran con el pueblo Pocom, pues ellos mencionan en el relato que los Pocom pusieron a la vista todos sus presentes, es decir, todas sus reliquias y cosas maravillosas y preciosas, y pues bailaron sus danzas, es decir, en forma de indicar, bueno, que no, estos pues fueron vencidos de alguna manera, pero esto es importante a la fecha porque, digamos, hablan de la danza y principalmente en el próximo relato que aparece acá, dice las hembras de los venados. Y pues en Palín Escuintla, por ejemplo, aún se conserva la danza del venado con un pensamiento propio de la cultura y pues son herencias previo a la invasión que aún se mantienen y pues los cachiqueles, en los anales de los cachiqueles menciona, entonces esto nos da la pauta que esta danza pues viene, es ancestral prácticamente, porque viene mucho antes de la invasión. Luego dice las hembras de las aves, pues en Palín no hay una danza en específico, pues en los otros pueblos, Pocomam, no sé si habrá algo similar, y la caza de tirador de venado, no sé si está relacionado con los venados, porque si para los que son de Palín Escuintla, por ejemplo, la danza en específica, pues también tiene un momento donde se cazan a los animales y el objetivo principal es cazar al venado. No sé si a eso se refiere o es una fusión de lo que pudo haber existido antes a lo que existe actualmente. Luego también habla de trampas y de liga. Para coger a los pájaros que hoy en Pocomam de Palín le decimos sarop. Es una práctica muy interesante, no sé si en los otros pueblos Pocom también lo practican, pero en Palín específicamente sí. Anteriormente, pues nuestros abuelos, hermanos, yo tuve la oportunidad todavía de participar en ese evento de atrapar aves con liga. La liga es una especie de sustancia rojiza entre morado y rojo y es una sustancia bien pegajosa que pues es derivado de unas semillas tipo enredadera que se da sobre un árbol en específico, no tengo el conocimiento específico y el nombre tampoco, eh, pero pues lo que se hacía era conseguir esas semillas, fermentarlas y ya cuando estaban fermentadas pues generaban moho y la sustancia por dentro era en este caso molida hasta volver una masa, una especie de liga, de hule natural que es bien pegajoso y únicamente con agua se puede liberar porque si uno se mancha y no se lava pues queda impregnado y cuesta. Entonces, ¿y qué es lo que se hacía con esta liga? Pues recuerdo muy bien a mis hermanos que en su momento pues el trabajo era de campo y pues estaban de alguna manera verificando cuáles son los árboles que iban a dar fruto o están floreciendo en su momento y dónde llegaban mayor población de aves y ya cuando ubicaban el árbol en específico, pues se coordinaba para un día en específico, nos íbamos tipo 4 de la mañana, se llevaba agua, se llevaba la liga y la liga pues se colocaba en jícaras en específico y porque no se pegaba, es decir, algo muy interesante es de que esa liga dejarlo en esas jícaras pues no se pegaba, seguía siendo bastante útil. Ya al llegar al lugar, pues se buscaba unas ramas secas y de árboles resistentes. A estos pues se les quitaba todas las hojas para que quedara puramente la rama como tal. Se le echaba agua a estas ramas y pues se untaba las manos con el agua, igual la liga, y pues se iba enrollando en todas las ramitas que pudiera tener la rama escogida. Ya cuando esto ya está listo, pues se amarraba la punta de una vara de castilla y pues también la vara tenía que ser gruesa, resistente y pues mi señora madre se encargaba de buscar estas varas y también tenían buen ojo porque debería de conseguir una vara resistente para que no se quebrara. Ya en la madrugada, pues todo preparado, pues colocaban en la punta de la copa del árbol esas ramas, pero ya con la liga en su alrededor
y pues se dejaba la vara, ¿verdad? En algunos momentos pues mis hermanos pues se quedaban abajo entre los arbustos para que no sean vistos por las aves, o se bajaban definitivamente y pues me recuerdo que mi hermano mayor y mi persona éramos como que los centinelas, nos mandaban a una cierta distancia y igual escondidos, ¿verdad? Para poder ver y tener a la vista el árbol y ver esas ramas que están hasta la punta. Y cuando ya amanecía, pues las aves salían a buscar su comida o iban de paso y dentro de esa dinámica, pues más de alguna ave pues caía en esa rama y al caer pues prácticamente ya no podría, digamos, salirse porque la liga era muy pegajosa y prácticamente quedaba atrapada. Entonces lo que se hacía era bajar el, lo que es la vara, se quitaba la ave y pues se mataba la ave en ese momento porque era también parte de la alimentación del pueblo. Me recuerdo que aún degustamos de esas aves en su momento y pues era una cuestión culinaria propia del pueblo Pocomán. Entonces, es interesante de cómo que el Memorial de Sololá, en este caso en los Anales de los Cachiqueles, hacen mención de esa práctica propio del pueblo Pocomán y pues esa práctica de alguna manera se conservó en el pueblo de Palín Escuintla, que hoy pues ya no se hace, ¿verdad? Me recuerdo que tenía como unos 10 años aproximadamente, pues eso ya no se hace, pues ahora ya hay que conservar la madre naturaleza, pero era una práctica que no solo una familia lo hacía, sino que eran varias las familias que lo practicaban. Entonces, es aquí donde nos habla de esas prácticas propias del pueblo Pocomán. Y aquí nos dice, eran los presentes de Rashich, nos dice acá. Es decir, en el Memorial de Sololá nos menciona Rashich. Y recuerden que anteriormente vimos que Rashich era el lugar del poderío Pocom en una época en específica. Ya está comprobado arqueológicamente y también lo menciona en el título de Totonicapán. Y acá en los anales de los cachiqueles también hacen mención. Entonces ya con estos datos pues reafirmamos específicamente nuestro origen en algún momento y pues la ubicación geográfica o el territorio que pudo haber ocupado el pueblo Pocomán. Y a ese también territorio que ocupaba tal vez no simplemente en el sitio arqueológico, sino que pudo haber asentamientos a su alrededor, le llamaron como el Nimpocom. Entonces, son como los datos interesantes que nos permite hacer conexión con nuestro pasado y ver por qué en el presente y pues sentirnos orgullosos porque es una herencia de nuestros ancestros que aún se ve, claro, ha ido cambiando ciertas prácticas y todo, pero la esencia, digamos, cómo es de que a pesar de esos 500 años de mucha represión, de eliminación del idioma, de la identidad, de la cultura, tratando de desaparecer de forma bélica, política y jurídicamente al pueblo Pocom, aún nuestros abuelos pues tuvieron esa lucha y esa resistencia de poder seguir transmitiendo no solo el idioma, sino que todos esos conocimientos. Bien, vamos a terminar acá. Nos falta, esta es la primera parte de este primer diálogo y pues acá efectivamente vemos la danza del Rabinalachi, el Shahohtun, le dicen algunos. ¿Por qué? Porque ahí vemos en la imagen que hay un tun muy particular también en las danzas del pueblo Pocomán. En muchas danzas aparece un tun, es decir, como un instrumento ancestral y que es elemental dentro de esta danza. Entonces aquí también vemos desde tal vez elementos que no pudiéramos, alguien diría es un simple instrumento, para los pueblos pues significa mucho. Entonces en el Rabinal Achí, por ejemplo, este es un documento diferente a los otros y pues específicamente del pueblo de Rabinal, pues menciona también a los Pocom. Y pues aquí dice, aquí pues voy a leer el fragmento, dice, efectivamente el Rabinal Achí dentro de su relato hace mención del pueblo Pocomán cuando el varón de Rabinal lanza su grito y su reto al varón de los Cabec del pueblo quiché. Aquí le dice, valiente varón, hombre de Cabec, quiché, ¿por qué dejas de luchar contra los de Ush, contra los de Pocomán? En sus montañas, en sus valles,
eso es lo que le grita, porque recordemos que también el Rabinal Achí pues nos habla de un conflicto que existente entre el varón Achí y el pueblo en este caso con los quichés. Entonces es una situación histórica también que se representa a través de la danza. Y quiero terminar con esto. Es decir, dentro de ese relato, menciona que los de Ush y los de Pocomam, estos se transformaron en moscas, en mariposas, en hormigones, en hormiguitas, y solo eran grandes sus filas, sus columnas para ascender por la cuesta del monte llamado Equempec o Gamajal. Es decir, de esta forma escaparon de alguna manera este pueblo Pocom. Y pues en el pueblo Pocom de Palín Escuintla existe la tradición oral de que en algún momento existieron abuelos que tenían la capacidad de convertirse en animales. Es decir, y son bien conocidos estos señores, tal vez las personas mayores, se le pregunta y pues dice, fue tal fulano, tal persona, dicen que él se convertía en tal animal, etcétera, etcétera. Entonces, esa tradición oral y esa memoria histórica que pues se trae hasta la actualidad tiene relación ancestral desde una época mucho más antes, y pues acá el Rabinal Achí nos lo muestra. Es decir, los Pocom tenían esa habilidad y fue una forma de cómo estos escaparon de ese conflicto que tenían en el área de Rabinal entre los quichés y entre los achí. Entonces, si alguien de otro pueblo Pocom pues nos escucha, déjenos su comentario, tal vez hay algo similar que también acá se menciona y existe. Eso nos serviría a nosotros de alguna manera a hacer esa conexión y seguir ampliando nuestro conocimiento, ir comprendiendo que la relación entre los pueblos pues es mucho más estrecha de lo que podemos nosotros imaginar. Entonces, vamos a terminar en este momento. Agradezco a los comentarios, a Marina Rodas, saludos desde Tiquizate, nos dice, he estado en clases anteriores, excelentes sesiones, muchísimas gracias, y pues también invitarles a seguir nuestra página. Gustavo López nos dice, saludos del barrio de San José, pues de Palín Escuintla. Vamos a ver acá, dice eso del pueblo Pocom después de Cristo, de la ciudad de Toltecas. Sí, digamos, en México, de alguna manera, también mencionan al Tulán. Se cree, tal vez la tradición oral viene también de eso, digamos, los quichés y los cachiqueles mencionan que vienen de un lugar que se llama Tulán, donde se dividieron los pueblos, les entregaron sus insignias, digamos, les dieron autoridad a las tribus. Incluso los anales de los cachiqueles menciona a todos los pueblos que digamos, hicieron esa peregrinación de alguna manera, esa migración desde ese territorio hasta llegar al territorio de Guatemala. Entonces, invitarles también a leer el Memorial de Sololá. Es un documento hermoso, mucha información, y es uno de los documentos que nos aporta la visión y desarrollo y la historia de un pueblo antes, durante y después de la invasión. Entonces, gracias a todos los que han comentado, excelente información, pues para servirle. La segunda parte lo tendremos dentro de 8 días o dentro de 15 días, en continuación a lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, tío Shtitawahat, Unsha Awaraj, pues la no ojlo, chikamah kahoj, rajak ashamam, apare chilnak katinimit, apare chilnak katet kamama taqe, katsishika, panka sujuj taqe, in kikarsa o kikarsa la tenemet Pocom, ira kakashaman kaskamaj, hojulkoh ro nahelo, y quiero ar kamancha, panka no oj, la lo la jarenka nimsam huachkek acharik. Muchísimas gracias por su presencia, a los que estuvieron en sintonía. Espero que la información haya sido de utilidad. Chaula Tawim, nos vemos en una próxima.